La Tierra. Un punto azul pálido. Como lo describió Carl Sagan al tomar la primera imagen de nuestro planeta en 1990. La llamamos Tierra porque la especie que más ha influido en sus cambios, el ser humano, le puso este nombre. Sin embargo, el porcentaje de agua que cubre la superficie del planeta es 3 veces mayor al del suelo firme. De ahí el recurrido sobrenombre de planeta azul, por los mares y océanos del planeta Tierra. Se dice que conocemos más del espacio que de nuestros propios mares. Y eso es verdad. Los mares son difíciles de explorar y las profundidades tienen millones de secretos. ¿Qué es lo que tenemos abajo de nosotros? Hay muchas exploraciones en el espacio. El espacio es muy inexplorado, pero también hay que tomar en cuenta que el océano también es muy inexplorado, ya sea el Golfo de California, el Océano Pacífico o en este caso el Golfo de México. Como el efecto mariposa, cada microorganismo en el mar cambia drástica e irremediablemente los entornos marinos y terrestres, en un ciclo de bucle infinito. Lo que sucede en tierra afecta al mar. Lo que sucede en mar afecta en tierra. A los cambios de nuestro planeta, propios de su evolución, se suma la rasante y creciente actividad del ser humano durante su existencia en la Tierra, acelerando también los cambios en los componentes marinos. Lo que nos susurra el mar, a manera de secreto profundo, lo podemos descubrir a través de la ciencia. Aunque hablar de ciencia es vasto, no debe ser algo lejano ni distante. En la actualidad, convivimos prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana con la ciencia. Entonces, una vez que el hombre navegó, superó sus miedos a los monstruos mitológicos marinos, a lo desconocido, supo que la Tierra era redonda y se enfrentó a la inmensidad del mar, poco a poco se aventuró a explorar los fondos marinos a través de las ciencias o muchas ciencias. Pero comencemos. ¿Qué hace al ser humano explorar los fondos del mar y cómo? La primera medición reportada de velocidad del sonido en el agua se hizo a mediados de 1800 en el lago de Ginebra, y eso alguien bajó una campana y trató de tocarla abajo del agua y otra persona del otro lado del lago a escuchar el sonido de la campana, y con eso calcularon cuál era la velocidad del sonido en el agua dulce, al menos ahí en ese lago. Después, el siguiente gran salto fue una bocina que se podía sumergir. ¿Y por qué se hizo eso? Porque tenían el problema de encontrarse obstáculos, los barcos mercantes tenían el problema de encontrarse obstáculos al frente. Entonces, de hecho, el sonar surgió para poder ver hacia enfrente a mucha distancia cuando no tenían visibilidad, cuando el vigía no veía nada. Alrededor de la época del Titanic. Es decir, después de que los barcos le pegaran a los icebergs, dijeron, no, necesitamos algo que nos pueda decir qué es lo que hay al frente y a qué distancia está. Entonces empezaron a producir sonares. Sonar significa Sound Navigation and Ranging, que es decir, distancia y navegación por sonido. Si bien la ciencia ha contribuido para conocer los fondos marinos un poco, la historia nos recuerda que la gran mayoría de los avances tecnológicos han surgido y evolucionado para fines bélicos. De manera más formal, el estudio moderno de lo que hay debajo del mar empezó a tomarse en cuenta hasta principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. La carrera armamentista se enfoca tanto en inversión como en la búsqueda de expertos en física, matemáticas, ingeniería, para la investigación que permita la fabricación de barcos más complejos, que transporten peso nunca antes imaginado, así como el uso de submarinos que permitan llegar por mar al enemigo sin ser localizados. El visionario Julio Verne, en su obra de ciencia ficción 20.000 leguas de viaje submarino, ya describía estos artefactos. Esta tecnología que apuntaba a quien tenía la mayor superioridad, lo que menos le preocupaba era la afectación a los mares y a las innumerables especies. Sin embargo,
fueron los precursores de los instrumentos de medición que ahora se emplean para el uso de la ciencia, como los sonares y el GPS, por poner 2 ejemplos básicos. Y ahora sí, para conocer el mundo submarino, sus suelos y sus organismos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y la aparición de submarinos, dijeron, bueno, ¿cómo los vamos a localizar? Entonces hicieron equipos que en lugar de apuntar hacia enfrente, apuntaban hacia abajo para tratar de localizar a los submarinos enemigos, tanto alemanes como ingleses. ¿No? El chiste era encontrarlos, y la manera de encontrarlos era con sonido. Pasando la Primera Guerra Mundial, más o menos, esto se estancó hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se volvió a retomar el sonar para poder localizar submarinos. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, vino otro boom tecnológico con la aplicación del efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Son materiales como el cuarzo de los relojes que traemos. Se le aplica, al aplicarle un pequeño voltaje, una descarga eléctrica, el cristal se expande. Y lo mismo, si yo aprieto el cristal, le voy a sacar un pequeño voltaje. Entonces, con eso se empezaron a hacer transductores ya más finos, más pequeños, y se hicieron más baratos. Entonces ya hubo el salto de la tecnología militar, que es financiada por el gobierno y con mucha lana, a la tecnología comercial civil, que ya es que se hace más accesible. En la actualidad, no se comprendería el estudio de los océanos sin buques especializados. En México existen algunos de ellos. Son pocas las instituciones que los tienen, entre ellas la Secretaría de Marina. Sin embargo, hay buques que cargan sobre sus hombros, como Atlas a la Tierra, la investigación de los océanos en pro de la academia y de la formación de distintas disciplinas que se vinculan. Uno es el Puma, el otro, el Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el tercero, el Jorge Carranza Fraser, del Instituto Nacional de Pesca. Al estudio de los océanos se le llama oceanografía, y esta disciplina va a explorar todos los procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos que ocurren en ellos. Esta ciencia es multidisciplinar, ya que tiene que contar con especialistas en varios ámbitos. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la dinámica en el estudio de los procesos físicos que se dan. La oceanografía física es el estudio de todos los aspectos físicos que controlan el océano. Las mareas, por ejemplo, de cómo actúan las mareas, el sol, la luna, cómo nos afectan, cómo se distribuyen en el planeta, las corrientes marinas, a qué fenómenos o qué fuerzas son las que las modelan, y cómo son las masas de agua, cómo se mueven, cómo actúa el oleaje, cómo se forma el oleaje, y entender cómo es que funciona el océano, ¿no? Básicamente toda la parte física del océano. Es en el buque oceanográfico Justo Sierra, el que tiene su descanso en Tuxpan, Veracruz, México, donde nos detendremos a conocerlo un poco y comprender una investigación que se está llevando a cabo entre varias instituciones. La búsqueda de un tesoro, los brazos invisibles del Golfo de México, las aguas subterráneas que llegan al litoral de Veracruz y se extienden y descargan mar afuera en volúmenes y extensión desconocida. Pero regresemos a entender por qué estamos en búsqueda de un tesoro, el tesoro más grande que existe. Para encontrar este tesoro debemos valorarlo por el simple hecho de que si no existiera una parte de él escondida bajo nuestros pies, la vida misma no existiría. Una minúscula gota de agua. A la vista, solo percibimos un líquido transparente y no alcanzamos a ver que está compuesto de moléculas, todas iguales, que se mueven caóticamente. Cada molécula de agua está formada por 3 átomos, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Cada una de ellas agarra a otra como si tuvieran brazos mediante puentes de hidrógeno. El agua está presente en todo el universo.
Diversos cuerpos celestes la tienen como principal componente. Cometas de hielo que viajan por el espacio, lunas como Titán que tienen más agua que la Tierra. Y claro, planetas como el nuestro, donde el agua fluye armoniosamente en las tres formas en que la conocemos: sólida, líquida y gaseosa. La cantidad de agua en cada estado está determinada por la energía que recibe del Sol, y nosotros tenemos la fortuna de estar a una distancia perfecta. De estar más lejos, el agua estaría permanentemente congelada, y de estar más cerca, el agua estaría continuamente en fase de vapor, y peor aún, saldría de la atmósfera para perderse en el espacio. El agua, pues cuando buscamos vida en otras partes buscamos prácticamente que tenga agua, ¿no? Al menos la vida tal y como la conocemos. Cuando pensamos en agua dulce, a menudo recordamos imágenes de arroyos corriendo y lagos cristalinos. Pero en realidad, casi toda el agua dulce del mundo, que no está congelada o encapsulada en los casquetes polares y glaciares, es agua subterránea. En México, el 97% del agua es subterránea y tan solo el 3% es superficial, como los ríos, lagos, presas, entre otros. De la primera proviene la mayor parte del agua destinada al consumo humano, agrícola e industrial. Detengámonos a hacer una señalización muy importante. Dado que estamos en el Golfo de México, en el estado de Veracruz, la alimentación de los ríos más importantes de este estado, como de las filtraciones de agua al subsuelo, proceden del glaciar Jamapa del Pico de Orizaba, un extraordinario glaciar que es un enfermo afectado debido al cambio climático. Bueno, regresemos a lo que nos enseñan desde niños, el ciclo del agua. Aunque ya no está ocurriendo de forma normal debido al multinombrado cambio climático, este puede ocurrir naturalmente cuando la lluvia y la nieve derretida se filtran por las grietas y hendiduras debajo de la superficie de la Tierra. En esta larga carrera hacia el subsuelo, el agua pasa por techos de casas y edificios, sortea pavimentos, atraviesa las distintas capas del suelo y evita ser absorbida por las raíces de las plantas, por lo que recorre un largo camino. Esto es lo que se conoce como proceso de recarga. Una vez que ésta finalmente ha alcanzado el punto donde todos los poros o fracturas de la roca están totalmente ocupados por agua, lo que puede implicar desde unos cuantos metros hasta cientos de ellos de profundidad, entonces podemos decir que se ha alcanzado el acuífero o medio saturado, recargándose. Esto ha ocurrido desde hace millones de años, como parte del ciclo hidrológico que ha ido cambiando en los tiempos de las glaciaciones e interglaciaciones. Para que se realice el proceso de recarga de aguas subterráneas, influyen varios factores: el tiempo, la calidad del agua y su flujo, el volumen de recarga y algo muy importante, los suelos, los cuales dependen de la evolución geológica de una región, por lo que son extremadamente complejos y variables. Estos suelos también determinan el desarrollo de los ecosistemas, el crecimiento de las plantas y el tipo de escurrimiento superficial del agua, por lo que son fundamentales en el desarrollo de la vida terrestre. Ahora, queda claro que el manejo de los ecosistemas en la superficie afectará de manera importante el proceso de infiltración. Esa casa que habitamos, esa carretera que circulamos, ese centro comercial, el drenaje de cada vivienda, de cada fábrica, actividades como la construcción de edificios y vías de comunicación, la eliminación de vegetación o el sobrepastoreo, no solo afectan el paisaje visible, sino que disminuyen la porosidad de los suelos o incluso impermeabilizan la superficie, lo cual evita que el agua encuentre vías de circulación hacia el subsuelo. Entonces, la sobrepoblación, sumada a la necesidad de comodidades de medios urbanos, significa que estamos haciendo un uso irracional de las aguas subterráneas más jóvenes,
esas que están debajo de la primera capa de subsuelo o manto freático, llevándonos al uso de las aguas viejas, las que están todavía más abajo, las cuales llevan miles de años ahí. Desde el punto de vista incluso de la sanidad o de la salud de los ecosistemas es muy importante, porque de manera muy evidente, creo que para todos, es la forma en que podemos contaminar las aguas subterráneas. No vemos cómo ocurre, pero lo que tiramos en la calle se va a las aguas subterráneas, lo que se usa en los regadíos para la agricultura se va en las aguas subterráneas, los desechos de nuestras industrias se van a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas que va de continente al mar y viceversa, o sea, es una conectividad constante con difusión en el medio marino, pero también en la parte terrestre, también en la parte de los manglares, de los humedales. Existe esta conectividad que trae consigo contaminantes naturales, pero también contaminantes artificiales. Hablamos desde silicatos, fosfatos, pero también microplásticos, contaminantes como metales pesados, fertilizantes, que eso de alguna manera altera al ecosistema terrestre y marino. Entonces es muy importante conocer las aguas subterráneas en el acuífero costero para saber de qué manera podemos mitigar estos procesos dañinos al ecosistema. Todo lo que como humanos hacemos tengamos un impacto menor, ¿no? Más bien tenga un impacto menor, como la basura y simplemente conocer el océano. Pues prácticamente los océanos se nos convierten en nuestros basureros, drenaje, basura y todo ese tipo de cosas llegan. Por ejemplo, la acidificación del océano y todo eso, ¿cómo tiene que ver eso con lo que actualmente vivimos, que es el cambio climático? Todo va enfocado a la investigación y pues simplemente también tratar de que se mejoren las condiciones para que pues cada vez que vengan nuevas generaciones pues les toque un planeta, pues quisiera decir mejor, pero al menos menos destruido. Realmente creo que bien o mal va a haber más y más destrucción. Lo óptimo es que realmente sea un planeta pues bien habitable para que este planeta pues sufra un poquito menos, ¿no? La vida en general. Hay sitios donde el agua subterránea ha estado asociada a procesos de contaminación. De igual manera hay procesos que nos resultan ahora muy novedosos, podemos explicar de esta manera, como las mareas rojas, que son procesos de desarrollos acelerados de determinadas comunidades de organismos microplanctónicos que se desarrollan masivamente y crean enormes áreas donde los florecimientos ocasionan disminuciones de oxígeno que pueden ser letales para pesquerías. Estas aguas subterráneas tienen salida no solo a pozos, lagos y ríos, también a los litorales de los continentes y de ahí hacia el subsuelo del mar. Como diría Niels Musroff, profesor de hidrogeología de la Universidad de Kiel en Alemania, si estás buscando una conexión acuática entre el continente y el océano, puedes comenzar mirando debajo de tus pies. El estudio de las aguas subterráneas en las costas y los fondos de los mares es muy reciente, pero ¿por qué es importante? El flujo de aguas subterráneas consiste en una mezcla de agua dulce de origen continental y agua salada que se infiltra en el acuífero costero y forma un estuario subterráneo. Se trata de una conexión hidrológica invisible entre los acuíferos costeros y el mar, que además de aportar agua dulce al mar y a otros sistemas costeros como lagunas y humedales, también las aguas subterráneas dulces son ricas en nutrientes. Estos pueden tener fuertes impactos en los ecosistemas costeros. También pueden controlar la salinidad y la productividad de las lagunas costeras, las marismas y los manglares, porque se vuelve un intercambio de flujos. Debido a esta conectividad subterránea, cualquier impacto humano en las aguas subterráneas costeras, como la extracción de agua, el uso de fertilizantes o la infiltración de aguas urbanas en los acuíferos, puede afectar la transferencia de nutrientes al océano.
Sin embargo, la importancia de las aguas subterráneas a menudo se ha obviado en comparación con otras fuentes, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos al mar, que sí puede observarse dónde termina el agua dulce y comienza la salada. Las aguas subterráneas, debido a que al producirse debajo de la superficie del agua, la descarga no es fácilmente observable y cuantificable. Por lo tanto, cuantificar los flujos de nutrientes derivados del agua subterránea es un desafío que implica una amplia gama de habilidades en oceanografía, hidrología y biogeoquímica. Las descargas de aguas subterráneas en el mar son esencialmente invisibles y altamente variables a lo largo de diferentes costas. De manera que al no determinar qué sucede con estas descargas, se corre el riesgo de ignorar una fuente de contaminación potencialmente importante. Para darnos una idea de la dificultad en conocer los lugares de descarga de agua subterránea, imagina una esponja, a la que se le pone agua encima. El agua saldrá por debajo, así de irregular es su salida. Hay dos factores para las descargas de aguas subterráneas en el mar. 1. Topografía. Y 2. Permeabilidad del suelo. Entre mayor sea la permeabilidad, mayor será el flujo. Y mientras más alta se encuentre la fuente de agua subterránea del nivel del mar, el aporte de agua al océano será mayor, debido a la gravedad. En 2020, la Universidad de Georg August en Göttingen, Alemania, investigadores desarrollaron el primer modelo numérico global del flujo de agua subterránea dulce hacia los océanos, a través de modelos físicos y matemáticos de las zonas costeras, considerando parámetros hidrogeológicos, topografía, acuíferos cercanos a las costas y acumulación de agua subterránea. Esto permitió producir un mapa virtual de la descarga de agua subterránea dulce de las zonas costeras en todo el mundo, el cual reveló cuencas hidrográficas en zonas costeras de alta importancia, donde el flujo de agua subterránea dulce es alto y por ello importante. Aquí podemos ver cómo fue definido el Golfo de México. Sin embargo, son modelos. En muy pocas áreas del planeta se ha constatado, mediante evidencia demostrable, dónde y cómo se realizan los flujos de agua dulce subterránea al mar. Estamos aquí tratando de evaluar la extensión que tiene el agua subterránea que surgen en el continente y se extiende mar afuera. Tenemos evidencia de que esto ocurre en la parte de los arrecifes veracruzanos. Y desde hace 3 años he estado saliendo al Parque Arrecifal Veracruzano, a los diferentes arrecifes, y nos hemos encontrado que hay agua menos salada emanando a través de sensores que miden la temperatura y la salinidad, unos mini CTDs, y bueno, nos encontramos con la presencia de agua mucho menos salada, que es la marina, que es a 35 partes por mil, y la que estamos encontrando es hasta de 15. Entonces, lo que sigo obteniendo son datos. Pero nos falta evaluar y reconocer la extensión que esto tiene más mar afuera. Por eso estamos aquí en este barco. Y bueno, todas las implicaciones que tiene, biológicas, ecológicas, lo que implica las aguas subterráneas y esta salinidad y temperatura diferente a la que es marina. Ahora bien, en el Golfo de México es la primera vez que un grupo interdisciplinario de varias instituciones comenzarán a recolectar y estudiar las pruebas físicas que verifiquen esta hipótesis. Los equipos de trabajo se componen en su mayoría por biólogos, biólogos marinos, un hidrogeólogo, oceanógrafos, está también un matemático, un ingeniero ambiental y un ingeniero geofísico. Todos ellos comenzaron a hacer un mapeo del suelo marino y con este mapeo seleccionar los puntos donde se recogerán muestras para determinar descargas de aguas subterráneas. Aquí comienza la búsqueda del tesoro. Somos un grupo multidisciplinario que encabeza el doctor David Salas de León, investigador del instituto.
con quien bueno, trabajamos muy de cerca, el doctor Virgilio Arenas, con el que también estuvimos trabajando muy de cerca para la implementación y la ejecución de este crucero. Esto no es de hace poco tiempo, nosotros empezamos a tener pláticas desde febrero del año pasado, hace casi un año, en el cual pues bueno, empezamos a discutir ideas, a plantearnos las posibles estaciones que vamos a hacer en este crucero y bueno, hasta ahora es que se viene materializando. Este proyecto tiene propósitos muy particulares, un propósito muy definido, el cual es evaluar los aportes de agua subterránea hacia la zona costera. Estamos buscando implementar y hacer mediciones con un enfoque multidisciplinario que incluye por supuesto cuestiones hidrográficas, cuestiones químicas, determinaciones químicas analíticas. Las publicaciones recientes llaman a este fenómeno la conectividad invisible, porque es una conectividad de la tierra con el mar. O sea, estamos acostumbrados a ver los ríos drenar hacia el mar, estamos acostumbrados a ver la playa, cómo se erosiona, se mueve. Desde el punto de vista científico es muy interesante porque nos obliga a visualizar de una manera distinta la ecología costera. No solamente la ecología costera, sino incluso hay datos que señalan que este fenómeno de extensión de los acuíferos mar afuera se extiende más allá de lo que imaginamos, 300, 400 kilómetros mar afuera, y esto se debe a que estas aguas subterráneas no necesariamente son aguas que digamos ahora, en este momento, están conectadas con los glaciares de las zonas altas de las cordilleras, sino son algunos que pudieron haberse formado incluso en periodos relictos. Hemos estado metidos en la parte de descargas de aguas subterráneas a la zona marina y costera. Dentro de las muchas repercusiones que tiene afluentes en la zona costera y marina de aguas subterráneas están los organismos bentónicos, que son aquellos que están asociados al fondo marino. La palabra bentos viene del griego bentos, que significa profundidad. Así que los organismos bentónicos son las almejas y caracoles, o como aquellos que se adhieren a las rocas, por ejemplo, los mejillones, anémonas, percebes, y los que caminan sobre el fondo, como los poliquetos y los cangrejos. Todos estos pueden pertenecer a cualquier grupo biológico: plantas, vertebrados, invertebrados, bacterias o algas. Hay una repercusión en cuanto a diversidad de especies y cuanto a procesos de alimentación dentro de estos mismos organismos por los nutrientes que descargan las aguas subterráneas. Todo está conectado, así que convergen varios estudios y especialidades para identificar y estudiar las salidas de las aguas subterráneas continentales por debajo del suelo marino, que a su vez se tienen que estudiar de manera conjunta y por separado y de manera conjunta. El océano está muy conectado con la atmósfera, o sea, parecía que mucho lo estudiamos separado, ¿no? Las ciencias atmosféricas y las marinas, pero hay mucha conexión, o sea, hay una interacción muy grande entre el océano y la atmósfera. Entonces, muchos de los estudios que hacemos del océano requerimos los datos de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, la información de la dirección y magnitud del viento. Este es el primer forzamiento que nos genera el oleaje. También el viento al final también genera las corrientes superficiales del océano. Y luego pues hay intercambios también de gases, ¿no? De oxígeno, de carbono. Entonces sí es importante contar con datos meteorológicos para el estudio del océano. Venimos con estudiantes, particularmente de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Son, estudiantes universitarios que están muy comprometidos y vienen desarrollando investigación también en esta interfaz física-biología. Por ejemplo, uno de ellos analiza el papel del forzamiento físico en la estructura de la comunidad de copépodos. ¿Copépodos? Ah, pues ¿conocen a Plankton de Bob Esponja? Pues eso es lo más parecido a un copépodo. Miren. Organismos que tienen una importancia ecológica muy marcada en el ecosistema. También vienen, por ejemplo, estudiantes que están realizando su proyecto de investigación con moluscos holoplanctónicos, organismos que
son importantes en la cadena alimenticia, pero también son muy interesantes en términos de que son organismos que se encuentran actualmente amenazados. ¿Por qué? Porque bueno, el deterioro de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, los escenarios de acidificación oceánica, impactan negativamente a estos organismos porque son organismos que calcifican, que generan una concha de aragonita. Entonces estos escenarios de acidificación que se están presentando en el océano, pues evidentemente repercuten en ellos. Las conchas son cada vez más delgadas y el tamaño de ellos son cada vez más pequeños. Entonces vienen realizando investigación en este sentido, investigación en aspectos ecológicos que tienen una importancia muy marcada en estos organismos. Venimos también con estudiantes que es su primera oportunidad que tienen en subirse a estos buques, y lo cual representa pues una aproximación muy interesante para que conozcan, ¿no?, el trabajo que se hace a bordo de estos buques, de dónde vienen sus muestras, y finalmente aprendan técnicas que les permita pues el desarrollo de sus actividades, desarrollarse como profesionistas y como futuros investigadores. Quiero aprender todo lo que se pueda con los aparatos que utilizan, con todos los equipos que tienen, y además con el proyecto, que es bastante interesante, esa parte que no es estudiado, que no se sabe nada, que no se conoce. ¿Qué es lo que pasa con el agua que pasa subterránea? El agua subterránea, ¿de dónde se va? No se sabe. No se sabe si sale al mar, no se sabe si se queda. Y creo que este proyecto va a brindar las bases para entender ese tipo de procesos y qué es lo que pasa después. Y yo creo que aquí es esta parte inicial que se está desarrollando con este proyecto, va a ser algo muy relevante. Es también pues una oportunidad para interactuar con los diferentes colegas que aquí están y finalmente poder aprender y poder explotar al máximo el uso de estas plataformas con las que cuenta nuestra universidad. Así, en esta búsqueda de aguas subterráneas, nos embarcamos en el buque oceanográfico Justo Sierra, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Justo Sierra, en el Golfo de México, con su base en Tuxpan, y el Puma, en el Pacífico, con su base en Mazatlán, son embarcaciones diseñadas y construidas a principios de los años 80 en Noruega, para realizar investigación oceanográfica, con el propósito de proporcionar plataformas equipadas y funcionales para el desarrollo de las ciencias marinas en México. Los buques oceanográficos en general no son muy grandes, y cualesquiera que sean las características, deben reunir condiciones básicas, como una gran estabilidad, realizar la navegación con facilidad y seguridad, tener instalaciones especiales que exijan los programas de trabajo e indispensable contar con un equipo que permita conocer con la mayor precisión posible la posición del barco, para fijar las estaciones de investigación. En estos buques, el mando de las expediciones oceanográficas se debe localizar en el puente, y desde ahí se dirige el trabajo que se efectúa a bordo. Por lo tanto, tiene que contar con un espacio en donde el capitán del barco y el jefe de la misión oceanográfica se pongan de acuerdo para fijar el rumbo y el emplazamiento de las estaciones. En el puente también se localiza el equipo de navegación y electrónico. Pues un buque como este es uno de los trabajos más gratificantes porque es hacia la investigación científica. Y pues mientras sea por la ciencia, aparte de hacer su trabajo, uno sigue aprendiendo mucho de la ciencia y de la gente que viene aquí a bordo, de las campañas que se hacen, de las investigaciones, de los muestreos, y uno no para de aprender. Eso es lo bonito de trabajar en un barco oceanográfico. La cubierta de los buques de investigación debe quedar lo suficientemente libre para permitir la instalación del equipo científico y para que los investigadores puedan manipular sus muestras. Desde este espacio es donde se lleva a cabo el lanzamiento y la recuperación de instrumentos y equipo oceanográfico, por lo que se tiene que instalar diversos tipos de cabrestantes, palancas y grúas que se diseñen con condiciones específicas para realizar estas actividades. En estos buques de investigación se cuida que la popa tenga amplitud y solidez a toda prueba, adaptada para mover las sondas de profundidad. La popa tiene que diseñarse de tal modo que permita arrastrar redes y dragas para recoger a los organismos vivos del fondo o los sedimentos y muestras geológicas.
Estos buques deben estar provistos de varios laboratorios: físicos, químicos, geológicos, biológicos y pesqueros. La cristalería, aparatos, frascos de productos químicos, etc., deben guardarse en sus armarios, asegurados de tal forma que no se rompa con los movimientos del barco. El buque Justo Sierra, además de contar con todo lo anterior, tiene espacio para 16 tripulantes y 20 científicos o investigadores, y capacidad para estar en el mar hasta 60 días sin tocar tierra. Cuenta con camarotes compartidos para la tripulación y el personal científico, almacén de abarrotes, 2 cámaras enfriadoras, lavandería, taller de electrónica, gimnasio y comedor. También, el buque cuenta con una desalinizadora de agua para el uso de lavandería, sanitarios e higiene, con una capacidad de destilación de agua de unos 8 metros cúbicos al día. Pero también tiene un tanque de almacenamiento de 46 metros cúbicos. Y el cuarto de máquinas, en el cual se lleva a cabo el trabajo rudo de hacer funcionar el buque. A este espacio, solo personal autorizado ingresa por protocolo de seguridad. Así que, el personal de ingeniería nos hizo favor de grabar un poco. Nuestra búsqueda de las aguas subterráneas en el mar comenzó arribando en el puerto de Tuxpan, Veracruz, México, en un viaje que originalmente duraría 12 días. Sin embargo, al tratarse del Golfo de México, el mar es más impetuoso, debido a varios factores. Y nuestro viaje comenzó en febrero, mes en el que los vientos del norte azotan al litoral. Por tanto, tuvimos que parar en el puerto de Veracruz a resguardarnos un día y medio. El plan original era mapear 94 puntos de un espacio de más de 200 kilómetros en el Golfo de México, para determinar varios factores y mediciones. Contando con estos valores, ya se pueden confirmar puntos donde se tomarían muestras que permitieran tener la primera aproximación para comprender la extensión y lugar donde hubiese aguas subterráneas en la plataforma continental del Golfo. La identificación de los puntos de muestreo se hace previo a la campaña. Se hace una mesa de discusión entre los investigadores para poder saber cuáles son los puntos óptimos para poder lanzar el CTD. Ya una vez que se tienen identificados, pues bueno, por medio de también los capitanes a bordo, se hacen las maniobras para poder estar lo más cercano al punto de muestreo. Se comienza a trabajar desde el primer día de arribo, ya que no se puede perder ni un momento. Desde los protocolos e indicaciones para navegar y los riesgos que pueden representar estar en el mar, hasta confirmar y reconfigurar el plan de trabajo oceanográfico por todo lo que representa: tecnología, uso de softwares, hardwares, ingeniería y mecánica. Estos equipos son costosos, pero sin ellos no sabríamos nada. En uno de los equipos se pudo observar la cicatriz de la separación de los continentes en tiempos remotos y monitorear exactamente dónde se encontraba el barco a través de gráficos muy parecidos a un videojuego. Durante 5 días, las 24 horas, se monitoreó el suelo marino. A este mapeo se le llama batimetría, que es el reconocimiento del fondo marino. En el caso de la batimetría, el barco tiene que ir a una baja velocidad, dependiendo de la profundidad. Por ejemplo, si estamos hablando de 100, 200 metros de profundidad, estamos hablando de una velocidad de 4 a 8 nudos, también dependiendo cómo está la marea. Ya una vez obteniendo esas muestras podemos trabajarlas, procesarlas por medio de computadoras de software especializado, y con ese software podemos obtener ya un mapa general de cómo está la batimetría en el fondo. Para hacer este reconocimiento se utiliza una tecnología de alto nivel. ¿Y cómo se realiza? A través de ecosondas. Las ecosondas son equipos que permiten, básicamente miden el eco, así como en una caverna uno habla y grita y le contesta el eco. De la misma manera, en el barco hay un equipo que produce un sonido, viaja por la columna de agua, por el océano,
rebota en el fondo y regresa. Entonces, lo que medimos es justamente el eco del fondo marino para ver ya sea el fondo o lo que haya en el camino. De la misma manera como los delfines o los murciélagos encuentran su comida y saben que no le van a pegar un árbol o que está el bicho justamente sobre el árbol. Mediante el uso de diferentes frecuencias de sonido a bordo de buques oceanográficos, los investigadores son capaces de cartografiar el fondo marino o estimar la abundancia de los recursos marinos y estudiar su comportamiento. El sonido también nos puede decir que hay tanto en la columna de agua, peces, plancton, bichos que viven en la columna de agua, ¿no? Y nos puede decir también el fondo y sus características, si es un poco suave, si es más bien duro. Tenemos diferentes ecosondas, cada pantalla tiene su ecosonda asociada, por así decirlo. La primera, esta es un ecosonda o sonar de pesquería. Este está diseñado básicamente para seguir cardúmenes de peces o localizar cardúmenes de peces en la columna de agua. También reacciona a otras cosas como presencia de burbujas, porque tanto los peces tienen burbujas adentro, que son sus vejigas natatorias, y las burbujas son muy parecidas. Entonces, el momento en que el sonido les pega, las pone a vibrar, y eso hace mucho ruido en la columna de agua y se ve, o sea, se nota en la columna de agua los peces. Los científicos que trabajan con este tipo de datos miden, de acuerdo con el tamaño de la burbuja y cómo dispersa el sonido, miden qué especie es, qué tamaño, y estiman, bueno, estas son, no sé, unas 10 toneladas de sardina o de arenque. Estas dos pantallas son una ecosonda multihaz. El multihaz es un equipo que puede medir la profundidad en muchas direcciones. Ocupa más que una sola. Históricamente, cuando se hacían las primeras cartas, una persona iba con una cuerda y un plomo y lo lanzaba, esperaba que llegara al fondo y medía qué profundidad había, cuántas brazas, ¿no? Cuántas veces le tenía que hacer hacia la cuerda. Después se hizo eso mismo, pero con sonido. Es decir, ponemos un pulso de sonido, llega al fondo, rebota y lo detectamos. Pero nada más era uno solo y directamente abajo del barco. El multihaz revoluciona esto diciendo, bueno, pues voy a ver no solamente abajo, sino hacia los lados. Entonces el multihaz permite ver desde babor, estribor, un barrido de medidas de profundidad, que es básicamente lo que vemos aquí. Es como un ultrasonido a una persona embarazada. Lo que vemos es una medida del sonido de aquel lado, barriendo por abajo del barco y hasta el otro lado. Estos equipos emiten energía eléctrica a través de unos transductores que están instalados en el casco del barco y en contacto con el agua. Estos transforman la energía en ondas sonoras que se envían a través de la columna de agua. Los transductores reciben de vuelta los ecos de los objetos que se encuentran bajo el barco y los transforman de nuevo en energía eléctrica, proporcionando información acerca del tamaño, densidad y situación de los objetos. Los investigadores reciben unas imágenes en tiempo real de lo que se encuentra en la columna de agua, denominadas ecogramas, unas representaciones en la pantalla o en papel del eco recibido, ya sea de cardúmenes o bancos de peces, de capas de peces dispersos o incluso de plancton. Aquí vemos la representación geográfica, es decir, ya una vez que el sonido fue procesado y sabemos dónde está, la batimetría, bueno, la forma del fondo marino se va representando en este mapa. Entonces aquí se van volcando todos los valores de profundidad y se hace una malla. Entonces ya podemos ver el relieve. La ecosonda de penetración es una aplicación de alta resolución de lo que es la sísmica. Es una ecosonda, es más poderosa que estas en cuestión de poder. O sea, el pulso, el sonido que ponen en el agua es tan fuerte que además de rebotar en la superficie del mar, en la superficie del lecho marino, penetra. O sea, hay energía de sobra para que ingrese en el sedimento, en lo que hay abajo, y rebote en las capas que están abajo. Entonces eso nos da información de lo que hay por debajo de la superficie. Desafortunadamente solamente es en una sola dirección, esto es solamente hacia abajo. Pero bueno, lo que podemos ver es un perfil de cómo están la estructura de los sedimentos
por debajo del fondo. Es todo blanco, esta es la columna de agua, aquí está el fondo marino y todo lo que está abajo son las capas de sedimento. Entonces este ecosonda nos permite ver históricamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Allá abajo. También, durante toda la navegación se determinó de manera continua la temperatura y la salinidad de la superficie. Se registraron los datos de la estación meteorológica y, particularmente importante, se determinaron las corrientes mediante un ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler. El mal tiempo apresuró el trabajo y costó un poco la adaptación a bordo. Los 2 primeros días para varios de los involucrados debido a la intensidad de las olas. El mareo pegó. La tripulación indicaba que era preferible comer, aunque después se tuviera que llevar la comida del estómago al mar. Y haremos una pausa. La comida nunca faltaba, nunca, ya que se requiere estar bien físicamente para las labores de investigación a bordo. La tripulación generosa y amable mantenía todas las condiciones adecuadas para realizar el trabajo. Navegar es muy bonito, el mar es muy bonito, pero es difícil adaptar el cuerpo al principio. La doctora, por ejemplo, con la que trabajo, es una doctora que lleva, no sé, muchísimos años y aún así se sigue mareando. Entonces, tu cuerpo nunca se va a acostumbrar al mar, pero pues es algo que, por ejemplo, ahorita ya estoy acostumbrada, pero al principio fue difícil, pero creo que con el tiempo espero poder mejorar mi adaptabilidad. Para estar en tiempo y que todos tomen sus guardias de monitoreo y carga encomendada, los alimentos se sirven a las 8 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 18 horas. Y los domingos se hace una parrillada en la popa. El jefe de cocina, el ayudante de cocina y la camarera montan todo lo necesario para que el espacio esté bonito, agradable y funcional para toda la tripulación. Con la entrada de vientos del norte, se tuvo que reconfigurar el mapeo del suelo para dar tiempo de evaluar y escoger los puntos clave para tomar las distintas muestras. Al ser un grupo multidisciplinario de investigadores, la recolección de muestras de agua a distintas profundidades era importante para quienes estudian el fitoplancton. El fitoplancton está formado por organismos fotosintéticos capaces de producir la energía que necesitan a partir de la luz del sol y los nutrientes del agua. Su estudio en el mar arroja resultados como explicar los incrementos de la productividad marina o la calcificación de los corales, así como conocer si habría exceso de fitoplancton de las aguas costeras y proliferación de algas, restando oxígeno para la vida marina. Son los productores primarios que hacen fotosíntesis, ¿no? O sea, como el primer eslabón para poder comenzar con el flujo de energía del mar hacia los demás eslabones, ¿no? Entonces, pues es muy importante poder entender, describir, pues cómo se comporta, ¿no? Su función es fundamental en la vida del planeta. Consiste en realizar fotosíntesis, un proceso en el que intervienen agua, sales, nutrientes, dióxido de carbono y radiación solar, el cual culmina con la producción de oxígeno y la formación de diversos compuestos orgánicos como carbohidratos y proteínas. Más del 50% del oxígeno que hay en este planeta y del cual somos beneficiarios se produce en el mar, por medio de la fotosíntesis desencadenada por el fitoplancton. El proyecto tiene la prioridad de poder encontrar cualquier cambio en la topografía, puede indicar que hay algo ahí, ¿no? Si es que encontramos estas emanaciones de agua dulce, ¿qué tanto podrían estar influyendo en las comunidades, en este caso del plancton, ¿no? Que es el fitoplancton? Soy parte de un equipo multidisciplinario. Lo conformamos alrededor de 4 laboratorios. El laboratorio de fitoplancton, de zooplancton, de procesos oceánicos y de oceanografía física. Estamos tomando datos hidrográficos
de profundidad, salinidad, oxígeno en agua, se integran en una base de datos, con lo que podemos después hacer estimaciones de corrientes, cómo afectaron ciertos fenómenos como los nortes que ahorita estamos atravesando. Tomamos en particular en mi laboratorio muestras de fitoplancton y con eso medimos la productividad del mar, porque son los pulmones del mar. Participar con personas de distintos laboratorios que se dedican a hacer cosas diferentes a las que normalmente pues yo hago, ¿no? Que es el zooplancton. Ya vienen personas que trabajan organismos bentónicos, o sea que se encuentran en el fondo del mar, o que se dedican a estudiar la composición química del agua marina. Entonces esos datos de fitoplancton se obtienen a partir del lanzamiento de la roseta. En la roseta viene acoplado el CTD y también vienen las botellas Niskin. Ya con las botellas Niskin se obtienen muestras de agua. Entre los dispositivos que se ocupan para el muestreo de aguas están los que se llaman roseta y CTD. Un CTD, acrónimo en inglés que significa conductividad, temperatura y profundidad, es la herramienta principal para determinar las propiedades físicas esenciales del agua de mar. Proporciona una cartografía precisa y completa de la distribución y la variación de la temperatura del agua, salinidad y densidad. El equipo se compone de una roseta, que soporta varias botellas hidrográficas que pueden llevar acoplado una batisonda CTD, conectados mediante un cable conductor a una unidad de cubierta. La roseta de botellas oceanográficas recoge una o más muestras de agua para su posterior análisis en el laboratorio. Las muestras de agua se pueden utilizar para verificar la exactitud de los datos medidos por los instrumentos y puede realizar toma de muestras a distintas profundidades. Se dispara automáticamente desde la cubierta, la apertura y cierre de las botellas. Por otro lado, las muestras de agua se analizaron en equipos que identifican gas radón. Los investigadores estudian la descarga de aguas subterráneas en puntos específicos, usando trazadores como el radón. El primer paso es detectar estas aguas subterráneas por diferentes métodos que estamos siguiendo en este crucero. Algunos son químicos, otros son físicos, otros son por medio del radón. Tenemos un especialista en esta área. Y una vez detectados estos sitios, la idea es colectar con medio de nucleadores o dragas de fondo. El radón es una fuente de radiación natural que sí puede ser nociva. Es un gas radiactivo que se forma naturalmente cuando los metales radiactivos uranio, torio o radio se descomponen en las rocas, el suelo y el agua subterránea. La presencia de gas radón pudiese ser un indicador de la descarga de aguas subterráneas provenientes de la zona continental, de las más utilizadas junto con las demás metodologías para la identificación de las descargas de aguas subterráneas. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en esta campaña es recolectar muestras para determinar cafeína, porque la cafeína tiene una particularidad, es una molécula orgánica que es altamente resistente a la degradación. Entonces, el uso que hacemos de cafeína es estrictamente humano, es una huella humana. Entonces, esta cafeína que viene no necesariamente de los cafetales, sino más bien de las ciudades donde se usa el café, y entonces esto marca las aguas subterráneas y nos permite detectarlas mar afuera. También se recolectaron muestras a través de una draga o nucleador. Existen varios tipos. La primera que se lanzó fue un nucleador grande. Requiere de una logística de mucho cuidado y varias personas. El primer día se lanzó durante la guardia de las 12 de la noche. Sin embargo, se consideró enviar posteriormente otra draga más pequeña. Nuevamente se envió el nucleador cuando se trataba de aguas más profundas. Esto sucedió cuando se lanzó para tomar muestras de suelo a 200 metros. Que se entierra en el fondo del mar, penetra 40 centímetros, se tapa y entonces esto nos permite sacar una muestra de sedimento para evaluar lo que pasa en el agua de poro, en el agua intersticial entre los sedimentos.
y eso nos va a permitir determinar ahí la salinidad que hay en el sedimento, abajo del piso marino, y nos vamos a poder determinar igual la salinidad que hay inmediatamente sobre la superficie del piso y 1 metro arriba de esto, de tal manera que vamos a tener un espectro de las salinidades desde el fondo hacia arriba. Obtener sedimento y ahí tamizar estos sedimentos para buscar organismos bentónicos, pequeños organismos como son crustáceos, moluscos, anélidos, que nos puedan dar indicación de que ellos están obteniendo beneficio o, por el contrario, son perjudiciales las aguas subterráneas para ellos. Esa es la búsqueda que nosotros luego hacemos durante muchos métodos. Son redes de arrastre, dragas biológicas, nucleadores, para obtener muestras de estos organismos, llevarlos al laboratorio, identificar a la especie con claves taxonómicas para saber su nombre de su especie, y cuando tenemos mucha suerte son especies que no se conocen, logramos describir especies nuevas. Pero la tecnología de aquí del buque del Justo Sierra es una maravilla. Podemos obtener en forma continua información de temperatura, de salinidad. Con los diferentes aparatos podemos ver en tiempo real datos que antes teníamos que hacer muestras, tomar muestras y llevarlas al laboratorio, eran posteriores al crucero oceanográfico. Aquí podemos ver muchos en tiempo real, que eso nos da una enorme posibilidad de escoger sitios para hacer muestreos, en mi caso bentónicos, donde ya vemos que hay alguna anomalía. La draga es un muestreador de seguimiento del fondo. Una vez encubierta, la draga se abre, se retiran los organismos más delicados y el resto del contenido es filtrado con ayuda de unos tamices y guardado para su posterior examen en el laboratorio. Otros dispositivos fueron el uso de mini CTDs, con los que cada determinado tiempo se tomaron lecturas para conocer la salinidad y temperatura de los puntos escogidos para las muestras. Estos mini CTDs fueron lanzados con un peso de concreto. También estamos desarrollando métodos para bajar sensores extremadamente sensibles y medir la temperatura y la salinidad en el piso marino, incluso dentro del suelo marino. Al ser un equipo muy caro, el CTD y la roseta, al tocar el fondo marino con el movimiento del barco, se podía dañar. Así que solo llegaba a 10 o 15 metros antes de la profundidad marcada. Es por ello que se enviaron posteriormente, de una manera más tradicional, una sola botella hasta el fondo y un peso para el cierre de la botella llamado mensajero. La toma de muestras diaria y en cada turno fue 1. Roseta con CTD a diferentes profundidades. 2. Draga para recolección de suelo. 3. Mini CTDs. Y 4. Botella para envío hasta el fondo para recolectar agua a mayor profundidad. Día y noche, noche y día se tomaban las muestras. Se fue quitando el mareo de los primeros días, un mareo difícil de controlar y sin dejar ni un instante de trabajar. Envío de equipos, toma de muestra. Envío de equipos, toma de muestra. Y así por 5 días. Se conformaron 3 equipos de trabajo, cada uno con su jefe de guardia que distribuía las tareas de los investigadores. Es interesante ver el trabajo no solo interdisciplinario, sino también de distintas generaciones. Este fue el principio en la búsqueda de las aguas subterráneas que se descargan al Golfo de México. En este primer viaje en su búsqueda, hasta lo que se llegó a monitorear en el buque, se han identificado diversos sitios donde se encontraron salinidades particularmente bajas en el suelo marino, que solo pueden ser explicadas por la presencia de las descargas de aguas subterráneas. Es fundamental seguir con los estudios para evaluar la importancia del agua subterránea en el origen, condición y evolución de los ecosistemas, como los sistemas arrecifales y los sitios de mayor importancia pesquera en el Golfo de México. Algo parecido a nosotros los humanos, cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. Nuestro sistema funciona de cierta manera. En un ecosistema es muy parecido.
y nosotros estamos tratando de hacer una evaluación del estado de salud de un arrecife coralino. Entonces, un arrecife coralino también tiene ciertos componentes que lo hacen funcionar de cierta manera. Y nosotros estamos tratando de evaluar ese estado de salud con la finalidad que tiene que ver con cuestiones de conservación, porque estos ecosistemas son muy importantes, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también económico y social. Ahora veremos que a partir de este estudio de aguas subterráneas veremos qué pasa, ¿no? Biológicamente, químicamente y geológicamente en el sistema arrecifal veracruzano. Pero ahí están las aguas subterráneas. Por tanto, se seguirá en la búsqueda de este tesoro, de los brazos extendidos del Golfo de México.